Bienvenidos al segundo episodio de este podcast. En esta ocasión nos acompaña Roberto Gutiérrez Camarena. Roberto es analista de sistemas, administrador de empresas y licenciado en educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, se desempeña como profesor de Ciencias de la Computación y coordinador de innovación tecnológica en el Colegio de la Inmaculada Jesuitas de Lima. Roberto ha impulsado una propuesta curricular para las ciencias de la computación en el marco de la evaluación por competencias y es activo difusor del tema desde su espacio en Facebook Hora de Programar. Hola Roberto, es un placer tenerte con nosotros. Hola estimado Alberto, te doy las gracias por haberme invitado a este espacio. Me siento muy animado por la entrevista y espero poder contribuir con este gran proyecto que inicias, uno de los tantos que realizas en miras de la mejora educativa. Gracias nuevamente. Muchas gracias por tus palabras, Roberto, y por la deferencia de darte un tiempo para participar en este segundo episodio. El tema a tratar es enseñanza de las ciencias de la computación en las escuelas. Me parece muy interesante que podamos conversar sobre un tema que aún tiene muchos pendientes en nuestra región. Y qué mejor que contar con un gran especialista. Empecemos con una pregunta general. Roberto, ¿qué son las ciencias de la computación? Mira, creo que para responder esto, primero es importante señalar que suele existir en el medio a veces una confusión entre el uso y aplicación de las TIC y las ciencias de la computación. Son cosas distintas. Según Janet Wing, teórica informática e ingeniera estadounidense, la ciencia de la computación es una disciplina académica, una disciplina que estudia lo que puede ser realizado por un computador y cómo realizarlo. A través de la ciencia de la computación se estudian los principios de la computación, se habla de algoritmos, de lenguajes de programación, simulaciones, sistemas y redes de computadoras, se habla de seguridad informática, de sistemas de base de datos, del diseño de hardware y software, del impacto que tienen las tecnologías en la sociedad, entre otros temas. Muy interesante, Roberto. Al ser una ciencia, su campo de acción es bastante amplio y diverso. Considerando sus alcances, ¿cómo llevar entonces las ciencias de la computación al contexto educativo? Bueno, al llevar a las ciencias de la computación a un contexto educativo, estamos hablando de una gran oportunidad, creo yo, de desarrollo para los estudiantes, involucrándolos en una serie de conceptos y prácticas, además de enfoques para la resolución de problemas. Se aborda principalmente, pero no únicamente, el desarrollo del pensamiento computacional. El pensamiento computacional es una metodología para la resolución de problemas considerando 4 fases. La primera fase es la fase de descomposición, que consiste en convertir problemas a subproblemas de forma que todo sea más fácil de manejar y solucionar. La segunda fase es la fase de reconocimiento de patrones. Los patrones son características comunes que se presentan en cada problema individual. Es importante preguntarse sobre las semejanzas que se observan y de esta forma, al encontrar esas similitudes en pequeños problemas descompuestos, nos puede ayudar a solucionar problemas que son más complejos. La tercera fase es la fase de abstracción, que es centrarse en lo más importante, ignorando los detalles que no sean relevantes. Es ver las características generales que son comunes en cada elemento. Con esto es que se puede construir modelos para la solución de un problema. Y la cuarta fase es la fase de los algoritmos. Un algoritmo es un plan, es un conjunto de instrucciones paso a paso para resolver un problema. En este sentido se requiere una planificación y organización. Dentro de las instrucciones tenemos la posibilidad de generar instrucciones secuenciales, condicionales y repetitivas. Y es importante decir que la solución al problema será tan buena como tan bueno sea el algoritmo. Genial. Es decir, uno de los caminos para llevar las ciencias de la computación al aula es a través del desarrollo del pensamiento computacional. Ahora, se habla mucho del pensamiento computacional ligado a la programación. ¿Se puede desarrollar el pensamiento computacional sin programación? Claro que sí. Si bien todos estamos llamados a aprender a programar, el código no es un requisito indispensable para desarrollar el pensamiento computacional. Se pueden realizar una serie de actividades de pensamiento computacional incluso sin usar un computador. Cuando hablamos de ciencias de la computación y específicamente de pensamiento computacional, ampliamos la visión más allá.
hablamos en principio de las bases conceptuales de la computación. Lo que sucede es que el código permite enganchar, entre comillas, a los alumnos con proyectos creativos. Para un alumno, codificar y lograr un producto de la nada, como un videojuego, una aplicación, una historieta, etc., es muy motivador. Sin embargo, es importante que al enseñar a programar no se pierda de vista el método. Se debe lograr que los estudiantes vayan desarrollando el método desde el planteamiento del problema, que aprendan a abordar el problema descomponiéndolo, que identifiquen aquello que se repite o que ya aplicaron en otras experiencias, que obtengan la generalización, que diseñen algoritmos y finalmente definir el código en algún lenguaje de programación considerando la edad de nuestros estudiantes, claro está. En el documento Enseñar Ciencias de la Computación, publicado en el 2016, se hace la aclaración a través de un gráfico que es muy simple, pero es muy interesante, donde las ciencias de la computación incluyen al pensamiento computacional y este a su vez incluye a la programación. Si bien los tres términos tienen una estrecha relación, no podemos decir que son exactamente lo mismo. Muy clarificadora tu respuesta, Roberto. En ocasiones se piensa más en el código, en la parte lúdica, pero no en el método necesario para enseñar ciencias de la computación, el método con el que los alumnos aprenden y el que deben emplear para resolver un problema a través del pensamiento computacional como estrategia. Ahora, para los colegios y maestros que empiezan en este mundo de las ciencias de la computación, ¿qué recursos recomendarías usar para el trabajo en el aula? Existen muchas formas de trabajar las ciencias de la computación en el aula. Antes de incorporarlos es importante, como lo dije anteriormente, tomar en cuenta la edad de nuestros estudiantes. Por ejemplo, para los grados de preescolares se podría utilizar los llamados VBOTs o recursos similares a estos. Los VBOTs son unos robots pequeños, unos robots que son fáciles de programar por los niños a través de instrucciones sencillas. Y lo más importante es que no necesitan de saber leer o escribir. Además, se puede trabajar una serie de dinámicas para crear instrucciones cotidianas que sean muy sencillas. En el caso de los niños de primaria, se puede utilizar recursos como la página de Code.org, que es una asociación que difunde la programación. Se puede trabajar también con Scratch Junior, que trabaja bajo Android. Se puede trabajar con Scratch, la última versión es la 3.0. Uno puede trabajarlo online o puede descargar la versión offline. Y hay otras opciones de lenguajes como Kodu Game Lab de Microsoft, o también apostar por combinarlos utilizando dispositivos como el Meki Meki o el Microbit, que está sonando mucho hoy en día. Para los estudiantes de secundaria se puede ir a un nivel mayor. Podemos utilizar lenguajes visuales. Hay muchos que utilizan el App Inventor, el Snap. Sin embargo, también se puede apostar, creo yo, por lenguajes de texto como Python. Además, existe una serie de recursos para la computación física, como son las placas de Arduino o la potente Raspberry Pi. Finalmente, es importante considerar el realizar actividades sin conexión, no pensar en únicamente utilizar un computador para trabajar el pensamiento computacional y las ciencias de la computación. Por ejemplo, para enseñarles a trabajar con códigos binarios, encriptar información, desarrollar las fases del pensamiento computacional, trabajar dinámicas con loops y condicionales, entre otros, existen una serie de recursos o dinámicas que podemos trabajar con los estudiantes. La asociación Code.org y CS Unplugged nos ofrecen una serie de dinámicas gratuitas. Wow, Roberto, nos dejas muchas buenas ideas para hacer realidad la enseñanza de la ciencia de la computación en el aula. Ahora, ¿cómo se puede integrar a las ciencias de la computación en la currícula? ¿Qué modelos existen como referencia? Considero que las ciencias de la computación y en consecuencia el pensamiento computacional debe llegar a trabajarse transversalmente. El libro No Fear Coding de Heidi Williams, respaldado por el ISTE, la Sociedad Internacional de Tecnología en Educación,
nos ofrece una serie de ideas acerca de cómo podemos integrar el pensamiento computacional en el currículum en diversas áreas. Además, se podría buscar en la web los estándares propuestos por el CSTA, el Computer Science Teacher Association, la Asociación de Maestros de Ciencias de la Computación de los Estados Unidos. Y el modelo propuesto por esta organización nos brinda una serie de detalles muy interesantes de cómo desarrollar las ciencias de la computación en el aula según las edades de los estudiantes. Otros puntos de referencia que podría recomendar son los planes curriculares europeos. Hay muchos países de Europa, como Inglaterra, que tienen una propuesta curricular en ciencias de la computación. Y también puedo recomendar la página de INTEF España, que es una página que da muchos alcances en cuanto a tecnología integrada en educación y específicamente tiene artículos muy interesantes acerca de cómo trabajar las ciencias de la computación en el aula. Finalmente, Roberto, ¿qué consejo le darías a los profesores de informática o computación de las escuelas? Bueno, les recomendaría que se animen a dar el paso, a realizar el cambio, que rompan con la zona de confort y se unan a este movimiento. Es importante comprender que hoy en día el uso de herramientas TIC debe ser transversal. Debemos de romper con el modelo tradicional del profesor de computación o de informática que enseña ofimática o diseño. Esto ya cambió hace mucho tiempo a nivel mundial. Les diría que se animen a dar pequeños saltos. Recursos hay por montón en la web y muchos son de baja o nula inversión. No necesariamente les debe costar obtener recursos para poder animarse por la puesta de las ciencias de la computación en el aula. Además, hay modelos curriculares que pueden ser adaptados sin problema. Los educadores de las ciencias de la computación estamos llamados a formar ciudadanos creadores y no solo consumidores de tecnología. Te agradezco mucho, Roberto. Nos dejas una gran tarea y muchas ideas para dar los primeros pasos en la enseñanza de la ciencia de la computación. Nuevamente las gracias a ti, estimado Alberto. Sabes el aprecio que te tengo y el respeto por tu trabajo, pues siempre estás dando un paso adelante para la mejora de la educación con tecnología. Mis mejores deseos para este proyecto y espero se sumen más personas en esta bella locura educativa. Nos vemos. En la entrevista de hoy estuvo con nosotros Roberto Gutiérrez Camarena, nuestro segundo invitado de lujo en este podcast. No olvides que puedes seguirnos y descargar los episodios en Anchor, Spotify, Google Podcasts, iTunes, entre otras plataformas digitales. Soy Alberto Grados desde Lima, Perú, y este es el canal de EdTech Tips.